Buenas tardes, agradeciendo a todos los presentes, damos inicio al seminario bibliográfico, siendo el tema a tratar la creatividad de las personas, compuesto por Melissa Herrera, Diego Acevedo y Gabriela Ampuero. Introducción. A lo largo de los años, la creatividad ha tomado gran relevancia, y es que la creatividad siempre ha existido, dado que es una habilidad del ser humano y por tanto vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, divulgándose de forma errónea y creyendo que solo es creativo quien lo nace siendo. Es por esto que junto a esta idea y a la definición adoptada por la Real Academia Española de que la creatividad es la facultad de crear o capacidad de creación, se hizo necesaria la búsqueda de versiones más actualizadas de una definición concreta e inclusiva a este concepto. Es por ello que en esta presentación daremos a conocer las definiciones asociadas a la creatividad tomadas por los autores Barnett en 1952, ubicado en la parte inferior de la pantalla, y Guilford en 1971, ubicado en la parte superior, quienes explican que la creatividad es la capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada, manifestándose a través de esquemas, experiencias o productos nuevos, junto con estudios realizados por Guilford y Torrán que han demostrado que toda persona creativa tiene ciertos rasgos característicos que cualquier persona no creativa puede aprender o ejercitar. Todo lo anterior con el objetivo de lograr un correcto abordaje del término y exponer la apertura que se genera a partir de la relación entre la creatividad y los numerosos estudios del cerebro, junto a la genética, que dan a conocer la actividad neuronal que se produce en el proceso de crear y de ser creativo, para orientar de esta manera los resultados a estudios de psicología, enseñanza escolar y psicopatologías. Junto a ello, mostrar los beneficios que uno puede obtener al ser creativo o lo que la gente no creativa puede hacer para ejercitar y volver y desarrollar esta capacidad. Para ello, se harán los siguientes objetivos. Objetivo general, analizar la relación que existe entre la psicopatología, psicología, neurociencia y creatividad. Objetivos específicos. Identificar y emplear estudios de la creatividad. Identificar y describir los rasgos característicos que tienen los individuos en estudio. Identificar y emplear los estudios relacionados al cerebro. Relacionar los estudios relacionados con la creatividad, el cerebro, junto a la psicología y la psicopatología. Exhibir la relación y aspectos y beneficios que tienen estos conceptos a uno como individuo. Para ello, se realizará la consulta, revisión y análisis de revistas científicas, donde se va a comprobar con rigor la información aquí presentada y además se expondrá una línea de tiempo entre consultas heterogéneas de manera clásica hasta las maneras contemporáneas, con el aspecto de tener una evaluación científica totalmente adecuada para esta presentación. Bueno, la creatividad fue un concepto dejado de lado por los científicos durante muchos años debido a que no era muy popular, pero tomó fama debido a la importancia que se ha encontrado que este tiene. Bueno, uno de los primeros que indagó en el tema fue el psicólogo Joe Paul Guilford, quien propuso que la creatividad no era lo mismo que la inteligencia, sino que la creatividad era un tipo de inteligencia que se dividía en pensamiento convergente y divergente. Este define los dos términos como pensamiento divergente, como cuando se busca el problema una solución de una forma concreta, con una pura solución y un puro camino. Esto puede ser como un ejercicio matemático. Mientras que el pensamiento divergente es todo lo contrario, es un proceso de generación de ideas mediante distintas soluciones, caminos, y lleva un pensamiento más creativo, con ideas más innovadoras y originales. Bueno, Guilford describe las características del pensamiento divergente de las personas con el siguiente punteo de idea, que tengan distintas afluencias de ideas cuando se le presenta con un concepto o una palabra, que tanto pueden hacer algo distinto a lo que hacen los demás, que sean originales, si pueden elaborar en base a esa idea y dar una solución concreta al problema, si son sensibles a los problemas, si pueden ver el desafío central y los problemas que conlleva si se les da una tarea específica, y si pueden ver el problema desde una perspectiva totalmente distinta, si es así es necesario.
Bueno, otro estudioso del tema fue el psicólogo Paul Torrens, quien abocó su estudio de la creatividad a niños, hizo distintos estudios con esto, pero lo más importante de su carrera se puede decir que fue que creó las pruebas de Torrens, que se usan en muchos estudios que vamos a ver después. Una prueba estandarizada de Torrens de creatividad para medir la creatividad se puede ver aquí abajo, donde se les da a los participantes figuras geométricas como se puede ver acá y tenían que usarlas, combinarlas o completarlas dependiendo en distintos dibujos. Son los evaluadores de la tarea los que dicen si el dibujo fue más o menos creativo y miden cuánta creatividad tiene. Bueno, según lo que dijo Guilford anteriormente sobre la inteligencia que no sea igual a la creatividad, surge esta pregunta si la inteligencia es lo mismo o tiene que ver. Muchos estudiosos también se preguntaron lo mismo. El primero fue Jackson, quien en su estudio tomó un grupo de personas con coeficiente intelectual alto y otro de alumnos con alta creatividad. Bueno, en este caso él hizo distintas pruebas de creatividad y encontró que los alumnos con alta creatividad eran capaces de llegar también a logros académicos muy altos. Sin embargo, los de coeficiente intelectual alto no necesariamente podían llegar a ser creativos. Otra persona que estuvo interesada en el tema fue Nancy Covert Anderson, quien hizo un experimento también más o menos parecido, donde tomó un grupo de personas creativas, en este caso escritores, y otro grupo de personas de control que no eran necesariamente ni creativas ni no creativas, y los sometió a pruebas de intelectual, de coeficiente intelectual y de creatividad. Bueno, en este caso ella encontró de que los dos grupos, la media del coeficiente intelectual era la misma y sin embargo en el grupo de control la gente normal, por así decirlo, podía llegar a niveles muy altos de creatividad dentro de las pruebas y sin embargo se llegó a la conclusión de que los escritores no necesariamente son creativos porque son por su inteligencia. Bueno, una de las preguntas que se ha hecho con el pasar de los años y de las investigaciones es ¿cómo el entorno afecta a la creatividad? Bueno, aquí es donde aparece Paul Torrance, quien se aboca a estudiar las causas de desarrollo creativo de los niños, especialmente en ambiente creativo. Pero llega a la conclusión de que los niños creativos son vistos como atípicos tanto por sus profesores como por sus compañeros, algo que de cierta forma los reprime. También tenemos acá que aparece Watke, que también aplica las famosas pruebas de Torrance a un grupo de 100 a 150 niños de 8 a 12 años. Aquí llega a la conclusión de que los niños creativos tienen problemas de disciplina en aquellas asignaturas en las cuales se les reprima su creatividad o no puedan manifestarse libremente. Además se llega a que los profesores pueden inferir o pueden como ser parte del proceso creativo de los niños de buena manera, pero de distintos grados. En sí, la ciencia en general nos dice que nosotros nacemos o somos pequeños, bueno, desde pequeños somos pequeñas máquinas creativas, a las cuales nuestra creatividad se va reprimiendo, tanto por el sistema educacional ante el cual estamos, que nos está impuesto, ya que siempre prioriza lo que es un pensamiento más convergente y no un pensamiento creativo. Es así como este sistema predomina en los primeros 20 años de nuestra vida, con notas, que con pruebas, que admisión a la universidad, títulos universitarios, trabajos, entre otros. Algo que hace que recurrentemente nosotros tengamos que utilizar un pensamiento convergente, lo que hace que vaya reprimiendo poco a poco nuestra creatividad. Es así como, en base a esto, Esquivias en 2001 hace una investigación en dos universidades distintas de México, ante lo cual, en base a lo anterior, sugiere una enseñanza creativa, que tiene que ser flexible y adaptativa. Además, debe como promover o desarrollar lo que son las habilidades y capacidades cognitivas de los niños, independiente del nivel educacional, ya sea básica, media o universitaria, como uno lo diría en nuestro país. Bueno, pero ¿qué actitudes adopta una persona creativa? Más allá de haber visto lo anterior, también es necesario saber cómo se comporta una persona creativa. Pero primero, ¿cómo son los niños creativos? Bueno, Weisberg y Springer realizan un estudio con niños de coeficiente intelectual elevado, ante lo cual llegan a la conclusión de que los niños creativos poseen una sólida imagen de sí mismo, una buena memoria inmediata, ansiedad edípica y además un desarrollo desigual del yo. También nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué sucede en las personas intelectuales? Ya cabe destacar como las personas intelectuales llamadas por la sociedad, ya sea un escritor, algún científico, a eso nos referimos con personas intelectuales. Es aquí donde aparece Barron, que en 1969
Estudia un grupo de escritores contemporáneos, científicos, arquitectos y matemáticos, tratando de buscar alguna capacidad o alguna habilidad, o algún comportamiento, mejor dicho, que tengan en común estas personas. Bueno, aquí llegó a la conclusión de que las personas creativas tienen alto grado de capacidad intelectual, poseen una gran fluidez verbal, expresan bien sus ideas, tienen grandes aspiraciones y sobre todo son personas poco convencionales, o sea, piensan de una forma distinta a la forma que piensan la mayoría de las personas. Pero, ¿qué sucede en general? ¿Qué sucede en general con todo tipo de persona creativa? Aquí aparece Csikszentmihalyi, que luego de varias investigaciones llega a la conclusión de que la persona creativa es una persona compleja. Con esto también agrega de que la persona creativa tiene una complejidad de personalidad, es decir, tiene varias opciones de personalidad. Por ejemplo, puede ser introvertido o extrovertido, puede estar en desacuerdo con lo establecido o también puede ser tradicional, es decir, que posee una polaridad en sus personalidades. Es por esto que no les gusta lo establecido o bien no están de acuerdo con lo que son las reglas. Pero también cabe hacerse otra pregunta. ¿Existe alguna relación entre la creatividad y las psicopatologías? Bueno, con el paso de los años se ha visto si alguna anomalía en alguna función cerebral está relacionada con la creatividad. Entonces, si existe esta relación, ¿incrementa o aumenta la creatividad? Es aquí que desde temprano aparece Curie desde temprano aparece, ya en 1966, demuestra que no necesariamente las personalidades creativas obedecían al proceso de la naturaleza. También esto fue como corroborado, por decirlo de una forma, por Torrance, quien hizo un estudio con esquizofrénicos, llegando a la conclusión de que estas personas presentaban fantasías, pero no creatividad. O sea, que fantasía era distinto que creatividad. Además, años más tarde, también aparece otra neuróloga, quien es Nancy Cougar, la cual dirigió un estudio de 2 grupos de personas en el cual se hizo la siguiente pregunta. ¿Es cierto que los individuos creativos muestran mayor frecuencia de enfermedad mental? Aquí los resultados arrojaron gran relación entre enfermedad mental, psicosis maníaco-depresiva o bipolaridad y creatividad. Además, descarta que la esquizofrenia esté relacionada con la creatividad, debido a que la esquizofrenia es una psicosis que produce alucinaciones bizarras, algo que en su momento inhibe la creatividad. En cambio, la psicosis maníaco-depresiva o bipolaridad es episódica, donde en aquellos episodios como que hay una mayor fluidez de ideas, algo que ayuda a la creatividad. Aquí también aparece un caso bastante famoso o importante de mencionar, que es el caso de Yancy Chang. Bueno, Yancy Chang fue una profesora de artes de la Escuela de San Francisco, quien a sus 43 años de edad empezó a tener problemas de ejercer su profesión. Aquí empezó a tener problemas calificando a sus estudiantes, haciendo las clases, planificando sus clases. Ante lo cual, ya luego de un par de años, ya ni siquiera recordaba el nombre de sus estudiantes, por lo cual se tuvo que jubilar. Ante esto, fue a visitar al famoso neurólogo Bruce Miller, que le diagnosticó una demencia frontotemporal, que era una forma rara de demencia que selectivamente dañaba los lóbulos frontotemporales del cerebro. En sí, todo paciente que presentaba esta demencia frontotemporal se volvía mucho más introvertidos, exhibían comportamientos convulsivos y también perdía la inhibición de las cosas en ciertas situaciones en las cuales no actuarían de otra manera. Además de esto, de que Bruce encontrara todas estas todas esas actitudes en Chang, encontró que su creatividad había crecido exponencialmente. Pero también es así como años más tarde, Bruce se da cuenta de que no es un caso aislado, sino que en la mayoría de los casos donde se presentaba una demencia frontotemporal, la persona aumentaba exponencialmente su creatividad. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva tenemos 2 imágenes. La primera imagen corresponde al arte de Chang antes de la lesión cerebral y la imagen de abajo al arte de Chang luego de la lesión cerebral. Si nos damos cuenta, el arte de Chang
luego de la lesión cerebral se volvió mucho más abstracto, mucho más fuerte, mucho más expresivo, también se nota como mucho más libre en comparación al arte anterior. Es por esto que uno se da cuenta de que esta lesión cerebral, que es lo que sería la demencia frontotemporal, ayudó bastante a Chang a volverse mucho más creativa en comparación a cómo lo era antes. Casos como los de Yancy nos llevan a preguntarnos cómo se relaciona la creatividad con el cerebro, cómo estas personas con accidentes cerebrales tan severos pudieron verse favorecidas en el ámbito artístico. En esta parte abordaremos un poco eso y quizás dónde está localizada la creatividad dentro del cerebro. La primera persona, cronológicamente hablando, quien propuso la localización del cerebro fue Arietti. Él lo propuso en la neocorteza asociativa temporoparieto-occipital y sus conexiones con la neocorteza prefrontal agranular. Esto puede sonar un poco complicado, pero para diagramarlo un poco, se puede decir que la neocorteza es esta parte, que es la parte más nueva evolutivamente hablando del cerebro, esta parte amarilla, y conectándolo con el temporoparieto-occipital, se puede decir de que Arietti lo conectaba a estas partes que están en rojo subrayadas, y las conexiones con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal sería más o menos la mitad de este lóbulo frontal que podemos ver acá. Bueno, años más tarde, Carlson intentó ver el flujo sanguíneo en el cerebro. Él tomó a un grupo de personas y las sometió a pruebas creativas y le hizo inhalar gas xenón. Esto hizo que se pudiera ver el flujo sanguíneo de su cerebro para ver qué parte estaba más activa durante la prueba. Los resultados que hicieron arrojaron que las personas creativas tenían mucha más activación prefrontal bilateral, o sea, izquierda y derecha, la misma parte que vimos anteriormente en el diagrama, y mientras que las personas no creativas predominantemente activaban la parte prefrontal izquierda, o sea, esta partecita de acá. Luego viene la neurocientífica Rosa Aurora Chávez, quien condujo un estudio con un grupo de personas que eran artísticas y mientras un grupo de control para ver el flujo sanguíneo. Esta vez ella lo hizo a través de tomografías en el cerebro. Ella define por circunvoluciones los resultados de su estudio. Las circunvoluciones son las rueditas del cerebro, y dice que predominantemente en la parte derecha, para la gente creativa, encienden esta parte, y también encienden la prefrontal izquierda, y sobre todo la prefrontal en general, y hasta el cerebelo. Bueno, pero después de todo lo que hemos visto, vimos que siempre para la gente creativa se está repitiendo el patrón de que el lado derecho se activa cuando hacen algo creativo, pero realmente podemos decir que hay una diferencia entre los dos hemisferios, que se necesita uno más que el otro para la creatividad. Bueno, aquí aparece el psicobiólogo Roger Sperry, que fue uno que revolucionó los campos de neurología. Él hizo un estudio durante muchos años con pacientes que se llaman de cerebro partido. Estos pacientes son pacientes epilépticos que no pudieron solucionar sus ataques por la medicina no convencional, así que tuvieron que removerles la parte que une los dos hemisferios. Hizo por 30 años exhaustivas pruebas con estas personas y llegó al increíble descubrimiento de que no se procesaba la misma información en los dos lados del cerebro. Esto lo llevó a ganar el premio Nobel en 1981 por lo asombroso de su descubrimiento. Bueno, pero ¿qué decía Sperry? Los hemisferios del cerebro, se puede decir entonces que el derecho es el artístico, el que procesa imágenes, cosas complejas, patrones como las caras, nos dirige la orientación espacial, y desde aquí sale el pensamiento divergente, mientras que en el izquierdo es más matemático, racional, se asocia con el lenguaje, o sea que por eso se podía explicar lo que le pasó a Yancy y a muchas otras personas, y es como el precursor del pensamiento convergente. Pero bueno, ¿se relacionan estos hemisferios dentro del proceso creativo o solamente necesitamos el lado derecho para ser creativos? No, está mal pensar de que solamente necesitamos el lado derecho para ser creativos. En el proceso creativo necesitamos de la parte de la preparación antes de poder crear. No se puede crear conociendo de la nada. Entonces necesitamos la parte izquierda para tener todas las bases rigurosas del área en el que queremos crear. Es por esto que se puede decir de que necesitamos todo el cerebro para la función creativa, no solamente la parte derecha. Las dos funcionan de la misma manera, con igual importancia. Bueno, pero después de hablar de todo esto, queremos ver cómo se puede mejorar nuestra creatividad, ya sea tanto en niños como en nosotros. Así que, según estudios, vamos a darle una pequeña revisión. Bueno, ¿cómo incentiva la creatividad en niños? Con un estudio de 2005 del proyecto de creatividad en niños, dijeron más o menos en resumen de que los niños tienen
pueden ser más creativos y se les tiene que incentivar sus ideas creativas, incentivarles los juegos creativos, que sean más creativos, afirmar ese comportamiento, participar en su mundo creativo, en sus fantasías, en sus cuentos, etc. Incentivar la lectura para que se puedan meter en otros mundos, en otras culturas, etc. Esto también puede aplicar para nosotros mismos, incentivar la lectura es muy bueno. Y no imponer reglas innecesarias, o sea, no ser tan autoritario con lo que uno le dice a los niños y con lo que uno les deja o no hacer a los niños en ese campo de la creatividad. Bueno, para nosotros, ¿cómo podemos ser más creativos? La idea es que mantengamos el asombro, la curiosidad como infantil, que se puede decir, estar aprendiendo todos los días, motivarnos a seguir, significa que cuando tengamos una idea, una motivación, la sigamos, no nos dejemos de lado, hagamos las cosas en vez de que se quedan solamente en idea, que seamos valientes intelectualmente. Esto quiere decir de que no hagamos las cosas con el típico como siempre se han hecho así, sino que seamos capaces de dar un paso más allá y crear ideas quizás más efectivas y originales a largo plazo, y que nos demos un tiempo para relajarnos, para estar solos con nuestras ideas, conectarlas, poder realmente como llevar todo a cabo en un espacio de relajación que se nos tiene que hacer obligatorio o habitual durante el día. Luego de haber leído y analizado lo que son todas estas investigaciones, tenemos los siguientes resultados. Bueno, en primer lugar, tenemos que la creatividad es una habilidad inherente al ser humano, la cual se puede ir trabajando a través del tiempo. Además, las personas cuando son creativas utilizan primordialmente un pensamiento divergente, pensamiento que también se ve acompañado del pensamiento convergente, el cual es la base de todas sus ideas. Además, todas las personas creativas actúan de cierta manera, tal como que son menos convencionales, valoran su propia independencia y autonomía, poseen una sólida imagen de sí mismos y también poseen una buena memoria inmediata. Además de esto, se le agrega que la persona creativa tiene varias opciones de personalidad, o sea, puede ser introvertido o extrovertido a la vez. Si ya nos vamos a lo que es el ambiente educativo, tenemos que el niño creativo es mal visto tanto por sus compañeros como por sus profesores, algo que de alguna u otra forma los reprime. Es aquí donde nos damos cuenta que el profesor tiene un rol importante en lo que es el proceso creativo de un estudiante, ya que puede ayudar o mermar la creatividad de este mismo. En sí, en la educación de la mayoría de los países del mundo, se da que prioriza lo que es un pensamiento convergente. Es por esto que se sugiere una enseñanza creativa, la cual debe ser flexible, adaptativa, y además debe desarrollar las capacidades y habilidades cognitivas del niño. Ya que yéndonos un poco más con lo que es la inteligencia, el cerebro, tenemos que los resultados arrojan que el coeficiente intelectual no está relacionado con la creatividad. Es decir, no necesariamente porque una persona tenga un coeficiente intelectual alto va a ser altamente creativa, ya que la inteligencia no es lo mismo que la creatividad. Ambas van al unísono. Si lo relacionamos esto con el cerebro, tenemos que en el proceso creativo se utiliza principalmente lo que es el hemisferio derecho, pero este también se ve acompañado de lo que es el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, se necesita todo el acervo cerebral. Además, luego de haber revisado varias investigaciones, se descarta que la esquizofrenia, o también llamado locura, esté relacionado con la creatividad. Pero no es así como lo es la psicosis maníaco-depresiva o la bipolaridad comúnmente llamada, que esta está fuertemente relacionada con la creatividad, ya que ayuda a ser más creativo. Es así como también tenemos que las lesiones cerebrales, sobre todo las lesiones en los lóbulos frontotemporales del cerebro, ayudan a que nuestra creatividad crezca exponencialmente. Finalizando la presentación, concluimos que la creatividad es sumamente importante en la vida de las personas, ya que entrega beneficios y puede ser aprendida y ejercitada a cualquier edad. Además, los científicos a lo largo de estos últimos 30 años han demostrado el valioso desempeño de esta habilidad en las áreas laborales y o profesionales. Refiriéndonos a los sistemas educacionales, podemos decir de que todos ellos, o en su mayoría, refuerzan el pensamiento convergente más que el divergente, restringiendo la creatividad de los niños y adultos jóvenes. Es por esto que se puede decir de que las personas creativas conforman un grupo minoritario de la sociedad, y todo ello por la creencia errónea de que lo convencional es lo correcto y lo más importante. Llevándolo a la educación chilena, podemos decir de que estos refuerzan el pensamiento matemático o científico más que formar a un estudiante capaz de resolver problemas de manera creativa e innovadora.
La importancia que se le da a las artes y a todas aquellas asignaturas de que nos entregan una amplia visión de la vida, se puede ver reflejado en la disminución de las horas de historia, artes visuales, entre otras, y en los puntajes nacionales que, como en la última prueba de transición, se puede observar que de los 230 puntajes nacionales, 218 fueron de matemáticas, 10 de ciencias, 2 de lectura y escritura y ninguno de historia. En este sentido, se nos hace relevante como estudiante de ingeniería adoptar este pensamiento creativo para así poder desarrollar y resolver de manera más eficiente las problemáticas, situaciones y sucesos en los que nos veamos enfrentados. Es por esto que hay que dar un énfasis más general y más amplio a lo que es la creatividad. Agradecidos por su atención, se da fin al seminario bibliográfico.